Como herederos de la herencia que nos dejó el Buda en forma de los sutras, somos como personas abriendo cofres de tesoros, sacando muchísimo material y queriendo saber qué hacemos con todo esto. Y si contemplamos qué estamos haciendo cuando entramos en contacto con Sutras Mahayana, en cierto sentido estamos entrando en nuevos mundos. Y el sutra o la colección de todos los Sutras Mahayana marca para nosotros practicantes un nuevo mundo a explorar. Y en la sesión previa que estábamos juntos aquí, explorando qué se considera parte de las palabras del Buda o qué se considera un sutra, cuáles son los criterios, surge la pregunta, ¿qué son los tipos de sutras? ¿Cómo, qué tipos de sutras hay? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde me ubico? Y lo podemos entender como la tarea de ver dónde me muevo entre todos esos mundos que son los sutras Mahayana, ¿no? Cómo se relacionan, cómo se mueva de uno al otro, cuál sería una trayectoria para explorarlos y dónde estamos, ¿no? Entre todos los sutras. Y esta pregunta que a nosotros nos puede surgir hoy en día es una pregunta que durante milenios comunidades recibiendo los sutras han tenido que generar alguna respuesta. Y esta respuesta se genera en el momento de tener que formular o organizar un canon, ¿no? Ya decidimos, esto es un sutra, esto no sé qué es, pero no lo dijo el Buda, no tiene nada que ver, esto no es un sutra. Ya tenemos la colección de sutras y tomando en cuenta la gran magnitud que tenemos un maestro con muchas décadas enseñando continuamente, 45 años dedicándose nada más a enseñar el Dharma y enseñando a toda clase de persona con una diversidad que produce una tremenda diversidad de presentaciones, de temas, de acercamientos, de perspectivas, de métodos. Total que en el canon tibetano, el canon de Sutras Mahayana dentro del canon tibetano, tenemos 399 sutras. O sea, vamos a redondear 400 sutras, cientos y cientos de sutras. Y para poner esto en un canon, y los sutras a veces son muy largos, ¿cómo lo organizas? ¿No? Que hazte cuenta, hace un milenio que se estaba generando, estructurando el canon, no se sabe exactamente, no se puede entrar y hacer búsqueda por palabras claves o títulos para ver dónde algo es. Uno necesita tener cierto mapa, ¿no? Un catálogo con algunos principios de organización. Pero aún más, en el mero momento de contemplar, queremos como fijar la colección de sutras. En el mero inicio del budismo se tuvo que ver cómo vamos a organizar todo este material. Y para nosotros sentirnos como parte de una comunidad transhistórica que continuamente tiene que orientarse en un mundo demasiado diverso, vamos, antes de nosotros pensar cómo movernos en este mundo de los sutras, vamos a repasar los mapas que otras generaciones y otras comunidades han generado para ver cómo organizamos todo esto, ¿no? Y voy a compartir la pantalla y primero, solo para antes de nosotros empezar a ver criterios,
quisiera invitarles por un momento a nombrar sutras. Y no sé si es muy complicado que se pueden abrir los micrófonos y cada quien decir nombres de algunos sutras, como 10. Bueno, el Sutra del Diamante es uno. El corazón. Del corazón. Del loto. Del loto, del diamante. Benarés. El Sutra de Benarés, sí, cierto. Mencionaron el Sutra del Corazón también. El sutra del grano de arroz. Jyoti Lamarkiti, que de esta clase. Vimalakirti tiene que estar en la lista. Sí. Bien. Esto yo creo que es suficiente. Gracias por las sugerencias. Y esto es nada más para nosotros tener la experiencia de que practicando en una tradición donde hay literalmente cientos de sutras, no nos salen 20 títulos rápidamente, ¿verdad? Pensamos un poquito, 1 que 2, que 3, que 4, pero no estamos usando ni una pequeña parte de toda la colección que hay. Y voy a empezar con una lista de unos sutras Mahayana que han sido importantes en comunidades previas. Solo para que estemos orientándonos, que muchos de nosotros tenemos ciertos sutras que tenemos una relación, un interés, y estos son algunos, no es nada comprensivo, sino solo para que tengamos disponible algunos nombres de sutras que han sido históricamente importantes o influenciales para las comunidades de practicantes. Y es una lista muy parcial. Los sutras de la perfección de la sabiduría o Prajnaparamita en 100,000, 25,000 o 8,000 versos. Sutra del Diamante, Sutra del Loto, Sutra de Vimalakirti, los sutras del descenso al otro y Samadhiraja Sutra, que en ciertos vertientes son muy importantes, Sutra de la Luz Dorada, Sutra del Corazón, que se ha mencionado. Todos esos son sutras que tenemos cierta probabilidad de entrar en contacto nosotros. Solo para que vayamos viendo, estos son sutras que alguien orientándose en este mundo más o menos podemos tomarlos como puntos de referencia cuando estamos navegando para tenerlos presente. Y después, estos son nada más sutras Mahayana. Después quiero tomar una de las iniciativas más tempranas en la historia del budismo de ir tomando algún control sobre el material o criterios para ver qué tenemos aquí en el canon. Y aquí podemos mirar que, déjame compartir otra vez la pantalla. Y podemos ver que hay distintos modos de clasificar los sutras. En cuanto a qué, podemos empezar a ver qué hay aquí. Y en primer plano es por quien habla, el orador, que parece muy obvio. Solemos pensar, si no hemos como indagado en el tema de Buddha Vachana, solemos pensar que un sutra es un discurso del Buda, que es una manera muy común de explicar lo que es un sutra. Sin embargo, si entramos en lo que es el Buddha Vachana, ahora estamos llegando al primer concilio justo después del parinirvana o fallecimiento del Buda. Ahora estamos hace 2,500, 600 años, donde se empieza a hablar de 3 modos en que podemos definir o criterios para ver
qué es el habla del Buda. Y vemos que desde el inicio tenemos una idea un poquito extensiva o expandida de lo que es el habla del Buda. Pueden ser palabras dichas por el mismo Buda Shakyamuni, pero también pueden ser consideradas palabras dichas por otras personas y directamente inspiradas o aprobados por Buda. Y unos ejemplos muy claros, esto es para repasar, son el Sutra del Corazón, donde el Buda casi no está hablando, es conversación entre Avalokiteshvara y Shariputra que el Buda al final aprueba diciendo así es, y también se dice que está de alguna forma inspirando por su concentración, por su meditación, la conversación. También palabras que concuerdan con las enseñanzas de Buda Shakyamuni y que han sido dichas por otras personas. Y dentro del Sutra del Vimalakirti tenemos muchas enseñanzas que Vimalakirti está dando, Manjushri está dando, donde el Buda no está presente, no está directamente aprobando. Y esto sería diferentes formas de ver que, mira, esto sí se podría incluir dentro de lo que es un sutra y dentro de lo que es el canon budista. Y unos criterios solo para como afianzar este tema. Y esta clasificación en 4 viene de un Sutta Pali, Uttarvipatti Sutta, donde uno puede evaluar, esto no es en cuanto tanto a personas, sino a modos de llegar, sino es en cuanto a los posibles oradores. Puede ser el Buda, puede ser una sangha de ancianos, puede ser un grupo de monásticos expertos en estas 3 divisiones, Vinaya, Dharma o Abhidharma, o incluso puede ser una enseñanza o palabras que se escucha de un solo monástico que está experto en cualquiera de estas áreas. Y esto nos ayuda en ver que por orador, cuando empezamos a clasificar los sutras, tampoco debemos de pensar que esto es una tarea trivial, Buda y listo. Es un poquito más complejo. Después, si queremos empezar a ver cómo clasificar todos estos cientos de sutras, una manera que se estableció durante el tercer concilio, ya unos siglos después del fallecimiento o parinirvana del Buda, y esto es la división en 3 canastas. Y esto es un intento de organizar el material canónico en cuanto al contenido o tema. Y ahí hay una división en lo que se llaman 3 canastas o Tripitaka, que esto es una palabra, un término técnico para el canon budista, Tripitaka. ¿Y cuáles son los? Y tri son 3, pitakas son canastas. Y los 3 pitakas en los que decidieron organizar el canon fue según los 3 entrenamientos superiores, en la ética, la meditación y la sabiduría. ¿Y cómo se organiza? Primera canasta, vamos a ubicar todo lo que se considera Vinaya, o sea, formación monástica. Y esto obviamente tendrá que ver algo con la ética. Después, ¿qué corresponde a meditación? Sutras. Y sabiduría, vamos a decir que a sabiduría vamos a poner las cosas un poquito más teóricas, abstractas, Abhidharma. Muy pronto cuando vemos esta distinción, vamos a preguntarnos, o sea, en la Vinaya no hay nada de meditación, no hay nada de sabiduría. Pues claro que sí hay. ¿Y dentro de los sutras no hay ética? ¿No hay sabiduría? Claro que sí lo hay. ¿Oh? Y
finalmente, curiosamente, lo que vemos en Abhidharma también es un intento de organizar todo este mapa conceptual que el Buda dejó, todos los conceptos, organizar cosas en términos de listas, agrupar todos los tipos de no virtud, todas las kleshas y hacerlo más clasificado. Y por lo tanto vemos que Abhidharma también está participando en este mismo impulso de poner orden a algo, ¿no? que es tan diverso que sobrepasa, ¿no? nuestra capacidad de controlar el material, ¿no? Y con esto vemos un intento de clasificar el contenido en cuanto a contenido. También, en cierto momento, se empieza a ofrecer otro criterio o principio para organizar todo este material, que es organizamos por audiencia. ¿Y cómo? Esta es una clasificación hecha por Asanga, un erudito muy importante del siglo IV, y él empieza a poner orden en cuanto a las audiencias que escucharon los sutras o las enseñanzas. Y en su momento divide en dos grupos: los Shravakas, que son los oyentes cuya meta es ser un arhat, suelen ser los discípulos directos monásticos del Buda, Shravaka. Esto es un grupo. Y el otro grupo son los bodhisattvas, ¿no? La audiencia principal, digamos, para los sutras Mahayana, cuya meta es la budeidad, y que pueden ser laicos, pueden ser monásticos, pueden ser quien sea que toma como su principio de vida y su aspiración la bodhicitta. Y esto es algo, yo creo que el hecho de que empiezan a organizar mentalmente los sutras o las enseñanzas en cuanto a audiencias refleja algo que se está haciendo visible en esta época, que es cierta separación o división entre las comunidades budistas. Se están organizando alrededor de diferentes juegos de sutras. Y empieza a haber una distinción que hoy en día también podemos observar entre lo que consideramos Shravakayana, o hoy en día se sigue el grupo Theravada o la tradición Theravada. Después lo que estamos siguiendo el camino del Bodhisattva o Bodhisattvayana en Mahayana. Y inmediatamente cuando pensamos en estos dos vehículos, nosotros que entramos por el budismo tibetano, inmediatamente estamos anticipando un tercer vehículo, pero esta comunidad o este vertiente no se había hecho o cuajado o hecho visible en el siglo IV. Y esto necesitamos llegar a un siglo posterior. A ver, tanto tiempo que pasé organizando mis dispositivas, pero bueno, imaginen que Tantrayana ya no está medio borroso, sino está ahí muy visible, y ahí tenemos todos los tres vehículos, que es otra clasificación que se puede hacer para organizar este material. Y esta clasificación va a ser muy importante para los tibetanos cuando están organizando los sutras en sus colecciones. Y cuando estamos hablando de vehículos, también esto nos puede llevar a organizar mentalmente toda esta diversidad de enseñanzas en cuanto a los giros de la rueda de Dharma.
Esto es una organización en cuanto a audiencia. Y la idea es que cada audiencia recibe otra aproximación al Dharma, otro enfoque, ¿no? Otro énfasis, y se organiza en cuanto a un primer giro de la rueda del Dharma que va dirigida principalmente a los Shravakas. Y ahí, en este juego, tenemos los sutras clásicos del giro de la rueda de Dharma, donde el enfoque son las 4 verdades para los nobles y todo lo que se encuentra en el canon Pali. Después el segundo giro de la rueda de Dharma, donde tenemos todos los sutras de la perfección de la sabiduría, el sutra del corazón, el sutra del tallador del diamante y muchos otros sutras que nos van a ser muy familiares del contexto tibetano. Y finalmente un tercer giro de la rueda de Dharma que forma una base, tal como el segundo, para los practicantes del Bodhisattvayana y Tantrayana o Vajrayana. Y ahí en este tercer, para nombrar unos cuantos sutras, se encuentra el Sutra del Descenso a Lanka y el Samadhi Raja Sutra. Y aquí los 3 giros de la rueda de Dharma van dirigidos a 3 filosofías básicas. Las filosofías que podemos llamar las filosofías de Abhidharma, que en un contexto tibetano serían Vaibhashika, Sautrántica. Después el segundo, donde encontramos toda la expresión de la filosofía de Madhyamaka, principalmente viniendo de Nagarjuna y muchos otros, pero Nagarjuna siendo la figura clave. Y después, en el tercer, empezamos a ver la filosofía Yogacara, que es muy importante también para la práctica de Tantra. Así que cuando empezamos a clasificar sutras Mahayana en cuanto a orador, tuvimos Buddha Vachana o habla del Buda. En cuanto a contenido o tema, tenemos esta clasificación en Tripitaka. Audiencia nos lleva a hablar en términos de vehículos, que también nos lleva a giros de la rueda de Dharma, y ya empezamos a ver que diferentes vehículos requieren, ¿no? o invitan diferentes perspectivas filosóficas. Y también tenemos otra idea cuando se habla de crear un mapa de todo este material. Se intenta dividir por ubicación, ¿no? Y quién lo dice, de qué habla, a quién habla y dónde habla. Esto viene de forma más o menos natural, ¿verdad? Pero hay un interrogante aquí. Y si miramos a la presentación, unas presentaciones comunes de los 3 vehículos, perdón, los 3 giros de la rueda, en el primer se dice que eran principalmente enseñados en Varanasi o en Sarnath, que es muy cerca a Varanasi, que esto fue el lugar principal para el primer giro, y sabemos que el Buda dio la primera enseñanza que es del primer giro, este sutra del giro de la rueda de Dharma, en Sarnath. Después hay esta presentación que el segundo giro de la rueda fue principalmente en Rajagriha, el pico de buitre, y el tercer se identifica Shravasti o Vaishali como el lugar para estas enseñanzas. Esta es una presentación tradicional. Sin embargo, cuando empezamos a mirar qué sutras tenemos enseñados en el segundo giro de la rueda de Dharma, yo creo que no vamos a necesitar mucho tiempo para ubicar el sutra de Vimalakirti en el segundo
giro de la rueda de Dharma, es la filosofía de la no dualidad, es una perspectiva muy fiel a la de Nagarjuna, pero se enseñó en Vaishali. Así que ya no estamos cruzando y se puede también ir y nombrar muchos sutras en Shravasti que en realidad por su audiencia o su contenido deben de ser más bien en el primer y al revés. Así que esto es uno de los intentos de clasificar que queda un poquito corto cuando intentamos meter todo. Y esto es nada más para empezar a ver que esto de clasificar los sutras es difícil encontrar un principio a través de lo cual realmente podemos ir organizando todo este material, ¿no? Otra pregunta que tenemos hoy en día es la pregunta lingüística. Y hubo colecciones del canon budista en Pali, en sánscrito. También hubo otros idiomas que ya no tenemos las colecciones completas o nunca realmente se difundió en otros idiomas, pero principalmente Pali y sánscrito son los idiomas canónicos dentro del budismo. Y de ellos tenemos hoy en día 3 cánones vivos en el sentido de que hay una comunidad que está practicando, usando, inspirándose y usando estos cánones. Y cuando hablamos de sutras Mahayana, todos los sutras Mahayana vienen de sánscrito, deben de venir originalmente de sánscrito. Esto es el idioma para Mahayana originalmente. Y de sánscrito al chino y al tibetano tenemos 2 modos de coleccionar el material y también el contenido es diferente. Hay sutras, unos sutras que se encuentran en el canon tibetano que no están en el canon chino y muchos que están en el canon chino que no llegaron al Tíbet. Y también el canon tibetano incluye muchísimo material tántrico que no está traducido al chino, que también viene de sánscrito. Pero esto es decir que tenemos 3 idiomas canónicos hoy en día para cánones vivos. Son Pali, chino y tibetano. ¿Y dónde están? ¿No? Esto es como realmente tener el mapa del mundo en lo que nos estamos moviendo. El canon Pali es el canon, ¿no?, que se practica, se estudia, se transmite en el linaje o la tradición Theravada que se practica en Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya, partes de Vietnam y por todo el mundo donde la comunidad transnacional budista está practicando la tradición Theravada. Mahayana, que está el budismo que está tomando su referente del canon chino, este mismo canon chino en letras chinas se transmite, se practica en China y todos los lugares culturalmente chinos, pero también en Japón, en Corea y en partes de Vietnam. Luego, el idioma tibetano, donde el vehículo que se transmite es Mahayana, pero también Vajrayana. Y esto ahora estamos hablando del Tíbet, las Himalayas, Mongolia y ciertas partes, ciertas zonas en lo que hoy en día llamamos Rusia. Y para darnos alguna idea de qué implica ser practicantes de un canon tan vasto, para realmente sentir lo que implica querer tener un mapa de un territorio tan vasto, aquí tenemos un monasterio importante en Corea
donde conservan y transmiten el canon chino. Ahí imprimen copias del canon chino. Y esto nos da algunas ideas del tamaño, de la magnitud de lo que es esta tarea. Y si vemos a la tradición tibetana aquí en Lhasa, también tenemos filas y filas. Cada uno está impreso, está envuelto en tela. En esta parte final, donde tenemos este cuadrito, se indica el número del tomo. Y tenemos tomos, y tomos, y tomos. Entonces, si tomamos contacto otra vez, estas son clasificaciones según vehículos, que también son clasificaciones según idiomas. Y ahora, cuando miramos estos tres canones vivos, ¿cómo y cuándo ellos lidiaron con esta gran tarea de ver en qué orden, en qué prioridad, cómo moverse dentro de los sutras Mahayana? Y encontraron diferentes principios. El canon Pali organiza sus sutras no según contenido, ni audiencia, ni orador, sino la forma de los sutras. Y lo organizan en 5 nikayas o agrupaciones, que haya una agrupación de sutras que contienen listas de cosas, ¿no? Son principios formales. En China, y su organización viene desde muy temprano. En China, conforme van llegando los sutras Mahayana y se empieza a traducir y después generar colecciones cada vez más masivas, este intento de organizar y crear cánones toma mucho tiempo porque sigue llegando material y estando traducido. Y hay mucho antes del siglo IX, hay intentos de crear un canon. En el IV siglo, VI siglo hay colecciones importantes y finalmente lo que deciden es dividirlo en 6 grupos, según tipos de sutra, colecciones de sutra, y entre estos 6 tenemos el 7º, que se llama colección, que básicamente quiere decir todo lo demás. Y después, cuando el budismo empieza a llegar al Tíbet y empiezan a tener esta gran tarea de traducir todo este material y hacer cánones, se ve que utilizan un principio de organización que muy obviamente tiene paralelos con la clasificación en China, pero no destacan el Sutra del Loto como hacían en China, ni el Sutra Mahaparinirvana, ni Mahasanipata, sino dividen en estos 4, Prajnaparamita, Avatamsaka, Ratnakuta y colección. Y antes de entrar mucho dentro de lo que son los sutras, debemos de saber que el canon tibetano, de hecho hay 2 canones, uno es de lo que se llama Buddha Vachana, lo que se entiende que viene del Buda, otro canon más, el Tenjur, que son los comentarios de eruditos posteriores indios, que no se considera parte del Buddha Vachana,
ni ubican en el canon del habla del Buda Kanjur, transmitido por el habla del Buda. Y estamos hablando de aproximadamente 100 tomos, entre 100 y 108 tomos. Y cada tomo se imprime en una hoja muy grande y hay aproximadamente 450 páginas por tomo. Así que estamos hablando ahora, vemos porque si esto es un tema, 45,000 páginas de enseñanzas. Es un cuerpo textual inmenso. Y dentro de todo el canon tibetano del Kanjur, vemos que dividen según Vinaya, sutras y tantras. Y esto más o menos está dando eco a la separación en vehículos. Vinaya siendo asociado con el camino monástico, con los Shravakas, los sutras, y después todo lo que es tantra que corresponde a Vajrayana. Y si miramos las cantidades textuales, estamos hablando de 13 tomos de Vinaya, una gran parte, casi 2/3 partes del canon son los sutras. Muchos tantras, ahí ellos separan una sección que se llaman dharanis, que dharani es un término muy complicado, pero en este contexto se refiere principalmente a mantras para diferentes usos. Pero una vez miramos, encontramos en la colección de Vinaya también incluye dharanis. Los sutras también, en la sección de sutras también se encuentran dharanis. Y dentro de la colección de tantras también se encuentran sutras. Así que encontramos una y otra vez algo en esta colección de enseñanzas que resiste clasificación, que excede cualquier categoría que podemos encontrar. Y esto creo que es algo importante a notar. Dentro de la colección de sutras, estos 62 tomos aproximadamente que están en la colección de sutras dentro del canon tibetano, se divide los sutras en 4 categorías. Prajnaparamita, que tenemos el Sutra del Corazón, Sutra del Tallador del Diamante, las 3 colecciones larga, mediana y corta, que son 8,000 versos. Esto es lo que se considera corto en este mundo, que son 24 sutras, pero estos 24 sutras llenan 23 tomos, porque unos sutras son inmensos. Después tenemos el Avatamsaka Sutra, que se considera un solo sutra, pero que tiene diversos capítulos, y esto llena nada más 2 tomos. O sea, 900 páginas para un sutra, que se maneja en términos de los capítulos. Tercer es Ratnakuta, que vemos que esto es un poquito más, son 49 sutras, llena 6 tomos, pero lo que vemos es en la colección de sutras, en la 4ª categoría hay 267 sutras. La mayoría de los sutras están en la colección de sutras variados, ¿no? Y esto otra vez es una indicación que la clasificación aquí es como organizamos algo en 4 categorías y la categoría más grande es miscelánea y ponemos casi todo allá y ok, pero ¿cómo navegamos esto? ¿Mm? Y aquí dentro de estos sutras que podemos conocer dónde ponerlos, dentro de esta primera sección
Prajnaparamita, tenemos Sutra del Diamante, Sutra del Corazón, 100,000, 25,000, 8,000. Avatamsaka y Ratnakuta tienen su sección y después muchísimos de los sutras que conocemos están ahí en sutras heterogéneos o sutras variados. Sutra del Loto, Sangata Sutra, los sutras sobre la naturaleza búdica, los sutras sobre los campos búdicos, Sutra de la Luz Dorada, y ahí se encuentra el Sutra de Vimalakirti. ¿No? Todo ahí más o menos, no voy a decir tirado, pero ahí colocado sin ningún principio específico de organización. Y aquí otra vez podemos ver la división del canon completo, 13 tomos del Vinaya. Ahí dentro de los sutras tenemos muchos sutras. Y si miramos aquí los tantras, en la colección de tantras se encuentra varios sutras que definitivamente consideraríamos sutras, Sutra de la Luz Dorada y el Sutra del Surgimiento Interdependiente. Y este repaso sobre todos los intentos que vemos de ver cómo nos movemos en este mundo grande. No es nada más el impulso de clasificar, que parte de lo que vemos en lo que heredamos de los tibetanos es, vemos un genio de clasificación, clasificar filosofías, clasificar como prácticas. Vemos que en el siglo en que estaba llegando los tantras y todo al Tíbet, necesitaban estar muy atentos a los principios que distinguen las cosas, porque si no, es como una gran ola y no sabes cómo moverte allí, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos esta sensación que el mapa queda corto o no nos da la información que entramos en contacto con un sutra que nos dice algo, que nos despierta algo y queremos explorar más sutras como este, ¿verdad? No tenemos una lista que nos dice, ¿te interesó el Sangata Sutra? Pues entonces estudia tal y tal, lea tal y tal. Y esto hace que nuestra exploración del mundo de los sutras termina siendo medio al azar, ¿no? Uno encuentra un sutra en línea, ¿qué es esto? Nunca había escuchado. Y uno quiere ver como qué más hay o qué otros están en esta categoría y no tenemos las categorías. Y hay intentos y la pregunta surge una y otra vez, como danos una tipología. A mí me han preguntado, ustedes me han preguntado en sesiones previas. Y bueno, ok, vamos a repetir lo que se dice, pero creo que para nosotros que queremos practicar y queremos abrirnos, hacernos receptivos y literalmente o figurativamente enterrar en su mundo para que nos cambien los sutras Mahayana, quizás por lo fácil o útil que, no fácil, útil que es tener algún mapa, esto es el tipo de mundo donde no debemos de estarnos manejando por mapas. Un mapa sirve cuando estás fuera del continente, ¿no? Cuando estás tomando una perspectiva desde afuera, ¿no? Para ver dónde están los otros
o los otros continentes. ¿Mm? Y yo quiero como dejar una pregunta e irla explorando, ¿no? ¿Por qué los sutras están continuamente excediendo la clasificación? Tomando en cuenta que estamos viendo los intentos de comunidades para quienes los textos son su máximo tesoro, que necesitan saber usar y que genios eruditos, ¿no? Entre los más eruditos de todo el siglo o todo el milenio, entraron, intentaron hacer su máximo intento y no llegaron a generar algo que nos permite sentir, sabemos dónde poner todo este material textual, ¿no? ¿Qué hay en los sutras que no se dejan controlar, no se dejan estar ubicados en categorías? Y yo siento que si no notamos esta característica de los sutras Mahayana, estaremos perdiendo algo clave para poder abrirnos y dejar que nos transforme. Y ahora, en vez de mirar desde afuera y poner todos los sutras sobre la mesa o sobre, no una mesa porque no caben sobre ninguna mesa, los ponemos sobre, ¿no?, 2 escenarios de grandes teatros y intentamos poner orden, dejamos esta perspectiva y tomemos otra. Entramos en el mundo de los sutras y escuchemos cómo se describen ellos. Y hay muchos momentos en los sutras y es una invitación conforme van recitando, leyendo o escuchando, de ver cómo se describen, ¿no? Y quiero tomar una descripción, una frase que se encuentra en diferentes textos, y esto se llama los sutras. Hay sutras que se refieren a ellos mismos como regiones búdicos o regiones búdicos profundos. Y el sutra de la luz dorada, que es un sutra que ha tenido mucha importancia en muchas comunidades, y hay múltiples versiones, extensa, mediana, etc. Hay un verso que dice, que habla de lo que pasa cuando uno escucha este sutra, la región del Buda o una región búdica profunda. Y la palabra aquí, región, se puede también traducir zona, se puede traducir como campo o esfera, pero no como campo búdico. Esto es otra palabra. Campo búdica es Buddhakshetra. Esta región es Buddha Gochara, y Gochara es como esfera de actividad o la región en la que el Buda se mueva. ¿Y qué cambia cuando contemplamos que un sutra Mahayana es una región? Algo cambia en nuestra relación con lo que es leerlo. Es como visitar una región, ¿no? Y como intentando contemplar esta idea de un sutra Mahayana como una región en sí, hay otro término que se encuentra en los comentarios sánscritos para hablar de ciertos sutras que se describen como Vaipulya. Vaipulya.
Y Vaipulya viene de la palabra vipula, y vipula quiere decir extenso, amplio, espacioso, abundante o vasto, y tiene otro significado que es la tierra, como algo extenso, espacioso y abundante. Y esto es otra manera de invitarnos a contemplar que hay sutras que son como la tierra misma, que nosotros podemos crear un mapa mentalmente separándonos de la tierra, pero en realidad nunca estamos fuera de su esfera. Y quizás como practicantes de Sutra Mahayana, lo que más queremos es nunca estar fuera de la tierra o la región búdica profunda y vasta. ¿No? Y esto es una manera en la que vemos que los sutras nos están dando pautas, cómo relacionarnos con ellos. Si aprendemos a hacernos atentos a su modo de comunicar, a sus enseñanzas, cuando hablan de sí mismo. Y los sutras, y el Vimalakirti, Sutra de Vimalakirti lo hace mucho, sobre todo hacia los últimos capítulos, hablan de sí mismo. Y podemos encontrar muchos sutras que hablan de sí mismo, que quiere decir están conscientes de ellos mismos, y de ser así, pueden darte pistas cómo mirarlos y cómo estar en relación con ellos. ¿Tiene sentido lo que estoy intentando o es demasiado místico? En el reino de los sutras Mahayana, demasiado místico, esto no existe. Así que si estamos demasiado místicos, quizás vamos bien. Cuando miramos los sutras Vaipulyas, podemos considerar que estos sutras que se consideran en esta categoría son un mundo en sí. Y esto es una de las maneras de definir o describir un sutra de esta categoría, Vaipulya, que son completos en sí. Que si estudias estos sutras, no necesitas estudiar otros sutras. No necesitas hacer referencia a otras presentaciones del Dharma. En cuanto a las necesidades espirituales del discípulo, del lector, todo será satisfecho dentro de este sutra. Y nos acordemos que tenemos sutras que son 6 tomos, así que no es demasiado atrevido, pero también hay sutras que no llenan tomos, que también se consideran sutras Vaipulya, que crean su propia región y saben que lo están haciendo. Y sutras que se consideran Vaipulya por la tradición sánscrita incluyen los 3 sutras del Prajnaparamita, sutras de la perfección de la sabiduría. Estos 3 se consideran Vaipulya. Es una región en sí. Con estudiar este sutra tendrás lo que necesitas. Los sutras de 100,000, 25,000 y 8,000 versos. También el sutra del loto. Este sutra se considera Vaipulya y obviamente esto quiere decir que no tiene un solo tema porque contiene todos los temas que necesitas para despertar. También aquí creo que definitivamente pondríamos el Sutra de Vimalakirti, donde tienes exploraciones de la renuncia, tienes la impermanencia, tienes la vacuidad, tienes bodhicitta, tienes una tremenda abundancia. Y la tradición
clásica considera que el descenso a Lanka es un sutra Vaipulya, Samadhi Raja Sutra es un sutra Vaipulya, un sutra extenso o vasto, y también el sutra de la luz dorada. Todos son Vaipulya. Y cuando entramos en esta idea de que los sutras Mahayana, esta colección incluye muchos ejemplos o varios ejemplos que son su propio mundo. Si cada uno es un mundo, quizás debemos de poder crear un mapa entre mundos. ¿Verdad? Tenemos mapas entre los diferentes en el triquilocosmos, es un mapa de los cosmos, ¿no? El mundo de los millones de mundos, cada uno con su Monte Meru. Esto en el mundo de los sutras Mahayana, escuchamos que se puede ubicar, ¿no?, juntos mundos. Tenemos descripciones de ir de aquí e ir cierta distancia o cierto número de kalpas hacia esta dirección y llegarás a otro mundo. Ahí en sí hay un tipo de mundo. Pero hay otro concepto que encontramos dentro de los sutras mismos, que es una descripción de lo que es un sutra, en el caso de ciertos sutras, que nos da pistas para saber por qué olvídalo de tener un mapa entre los mundos de los sutras Mahayana, y este es el concepto de Dharmaparyaya. Y en este concepto tenemos una pauta para ver que cuando nosotros entramos en un mundo de un sutra Mahayana, nos cambia. Y nos cambian tanto que después de haber visitado, ¿no?, o tenido una estancia en un mundo, si estamos realmente dejando que el sutra funcione tras nosotros, esta estancia en el mundo del sutra nos cambia tanto que las rutas entre las regiones ya no son iguales, ¿no? Y es como una vez hemos viajado a un lugar, ya los otros lugares no son lo mismo. Y en cierto sentido, literalmente no he vuelto para atrás una vez hemos visitado ciertos países, ¿no? Somos diferentes regresando. Y esto es bueno, ¿no? Queremos estar transformados. A esto venimos. Queremos que los sutras nos reorienten, ¿no?, y nos cambian al mismo tiempo. Y esta idea del sutra del Dharmaparyaya, tenemos varios sutras que tienen en su título que es un sutra Dharmaparyaya. También tenemos ciertos sutras que el Buda dice, esto es un sutra Dharmaparyaya. El sutra de Vimalakirti, el Buda explícitamente lo describe como un Dharmaparyaya en algún momento. El Sangata Sutra, en su título, es un sutra Dharmaparyaya. Y Paryaya tiene como su raíz la idea de cambiar de dirección, de estar en una revolución. Literalmente, el significado principal es revolución. Tiene otros significados en sánscrito secundarios como oportunidad o ocasión, modo de comunicar indirectamente en el estudio de la retórica. Una expresión que es una paryaya no está dicho muy directamente y lo memorizas y lo tienes, sino es algo que te cambia indirectamente
Y también un paryaya es un método transformador, un método que nos cambia. Y por lo tanto podemos traducir Dharma Paryaya, que es la manera en la que el Buda describe el Sutra de Vimalakirti, y es un tipo de sutras que encontramos aunque no estén agrupados en el canon. Los Dharma Paryayas podemos traducirlo como Dharma revolucionario. Es la traducción más literal. También podemos entender que esta clase de sutras Mahayana son reorientaciones a través del Dharma. También se puede entender como una enseñanza del Dharma que nos transforma. Y si miramos los comentarios clásicos que hablan de qué es Dharma Paryaya, enfatizan que un Dharma Paryaya no solo es una enseñanza, es cualquier fenómeno o experiencia que nos reorienta según el Dharma. Y esto está ampliando enormemente nuestra idea de lo que está pasando cuando estamos en contacto y poniéndonos, ¿no?, a la orden de lo que el sutra quiere hacer con nosotros. Y si contemplamos ahora qué tipo de sutra es el sutra de Vimalakirti, es un sutra Vaipulya, es un sutra extensa, vasta, que marca su propia región, ¿no? Una región que en sí tiene la capacidad de llevarnos al despertar. Y también explícitamente el Buda lo describe como Dharma Paryaya, algo que nos reorienta. Y aunque la clasificación que vemos entre todos los mapas clásicos de los sutras, aunque ahí no necesariamente estamos viendo, ¿no?, este principio como algo que queremos usar para ver y qué leo ahora. Que me encanta este sutra o este sutra, siento que me está realmente moviendo algo y quiero dar continuidad y cómo nos movemos para ver otros. Ahora tenemos dos pistas. Si es desde el Sutra de Vimalakirti que queremos seguir nuestro viaje entre los sutras Mahayana, que podemos ir atentos a ver otros Dharma Paryayas o otros Vaipulyas, otros sutras Vaipulyas. Y con esto estamos diciendo que la exploración que queremos hacer es una exploración donde no vamos a estar tan fijados en el mapa. Cuando estamos dentro de un mundo, el mapa solo sirve para salir de este mundo. Y cuando nosotros hemos practicado, hemos entrado, hemos recitado y realmente nos hemos adentrado en el mundo, terminamos reorientados, ¿no? Y por lo tanto, hemos pasado todo este tiempo observando tipologías de sutras para llegar a la conclusión que a lo mejor no necesitamos tipologías porque el Sutra Mahayana es otro tipo de fenómeno y la relación que queremos tener con él o con ellos es distinto. Gracias. Gracias, querida Damcho, por esta exposición tan clara y tan amplia a la vez. Nos despierta la curiosidad a seguir estudiando y también nos da una cierta información necesaria para cómo colocarnos frente a un sutra. ¿Podrías abrirnos un poco más sobre
el Sutra de Vimalakirti desde tu experiencia, en cuanto lo has leído o en la experiencia que te ha abierto, por favor. Pues esta pregunta es tan grande como el canon tibetano. Para mí, yo siento que una clave para estar dentro del Sutra de Vimalakirti es el concepto de upaya, ¿no? O tapke, métodos hábiles. Y métodos hábiles o upaya es un concepto sánscrito fundamental que está diciendo que según la audiencia, según el contexto, según la meta que queremos lograr, el Dharma va a manifestarse diferente. Y esto quiero ofrecerles como como pista para cuando atravesamos el Sutra de Vimalakirti. Tenemos la estructura grande, tenemos el preámbulo, ¿no? Donde la pregunta, y cuando estamos leyendo sutras Mahayana o cualquier sutra, muchas veces hay una pregunta al inicio, ¿no? Y esta pregunta inicial más o menos tiene en sí toda la trayectoria, ¿no? Lo que lo que sigue va a ser la respuesta a esta pregunta. Si no, estaría dividido en varios sutras, ¿no? Y la pregunta en el Sutra de Vimalakirti es ¿cómo un bodhisattva puede purificar su campo búdico? ¿No? Es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿O cuál es la purificación del campo búdico de un bodhisattva? ¿Cómo un bodhisattva lleva a cabo esta actividad fundamental de generar condiciones óptimas para la iluminación de todos, que es una manera de entender lo que es un campo búdico? Es un mundo donde las condiciones son perfectas para el despertar. ¿Cómo, como bodhisattvas, podemos estar generando estas condiciones? Y de ahí vamos con Vimalakirti, y en el segundo capítulo tenemos Vimalakirti dando enseñanzas a las personas que vienen a visitarlo, y las enseñanzas que Vimalakirti da en el segundo capítulo son enseñanzas Shravakayanas, son enseñanzas que pertenecen al primer giro de la rueda de Dharma, sobre la impermanencia, sobre la renuncia, sobre la muerte, ¿no? Después, y vemos que Vimalakirti está reconfigurando el Dharma para esta audiencia. Después, el Buda pide, es una sección realmente para mí muy chistosa y muy como, no sé si consternante, pero muy curiosa, que el Buda empieza a decirse a los bodhisattvas: ve y pregunta a Vimalakirti por su salud. Y cada uno de estos empieza con Shravakas, después empieza con bodhisattvas, y más o menos todos le dicen al Buda, imaginen decírselo al Buda: no. Un poquito más cortés, dicen: bueno, me pasó esto la última vez o alguna vez cuando estuve con Vimalakirti por esto, estoy renuente de ir a preguntar a este gran hombre por su salud, ¿no? Y ahí ellos cuentan, ¿no? Primero tuvimos las enseñanzas de Vimalakirti que él dio a los comerciantes y la gente de la calle o la gente de la ciudad que vino a verlo. Después tenemos las enseñanzas de Vimalakirti
para los Shravakas más avanzados, que muchos son arhats. Después, los bodhisattvas cuentan, mira, él me dio tal y tal señalamiento o tal y tal enseñanza que estoy renuente, pero nos permite ver cómo el Buda, cómo Vimalakirti reorienta su modo de enseñar para los bodhisattvas. Y después de esto, todos vamos juntos con Manjushri a estar en la presencia de Vimalakirti y nosotros ahora somos la audiencia para las enseñanzas de Vimalakirti. Y por lo tanto, para mí, como de las muchas maneras que se podría responder a esta pregunta, para mí ver cómo la presentación del Dharma cambia según la audiencia y yo preguntarme a cuál de estas audiencias pertenezco. Y normalmente siento que les pertenezco a todas. Pero es un modo de orientar la lectura, de ver cómo el Dharma se adapta según contextos. Bueno, esto... Y esto lo comento para los fanáticos del Sutra de Vimalakirti, que yo estoy viendo a Ágata, que está desvelando bastante desde España. Estás en España todavía, ¿verdad? Ajá. Y Patti, Trivisono, que son personas que siempre veo en los maratón. Tenemos recitaciones de maratón, que nos toma casi 7 horas recitar todo el sutra, que te hace ver que esto sí más o menos tomó todo el día, ¿no? De estar teniendo estas conversaciones. Y nosotros cuando lo recitamos necesitamos 2 días para hacerlo, porque 7 horas de recitar para muchas personas se les hace demasiado, como seguidos, aunque yo siento que sí, hacerlo seguido también sería interesante. Pero necesitamos pautas para orientarnos, porque justamente es tanto una región diverso, que hay todo, que hay ciudades y hay mesetas y hay valles y hay océanos y para cómo orientarnos con tanto paisaje, pues yo creo que el concepto de Upaya es algo que se me hace interesante tener a la mano, como atravesando el sutra completo. Muchas gracias, venerable Damcho. ¿Hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta? Tenemos tiempo, ¿verdad? Unos minutos. Sí, yo quiero preguntarle algo a Venerable. Damcho, Vimalakirti fue un laico bodhisattva que escribió el sutra precisamente de Vimalakirti, ¿no? No fue Buda el que escribió este sutra. Pues los sutras en principio no están escritos, sino son como orales. récords de conversaciones. Correcto. Que eran escritos según la tradición por Ananda, que fue un oyente de todos los sutras. Correcto. Sí. Y esto fue escrito, o mejor dicho, descubierto en el siglo, en el 188 antes en la era común, ¿no? Vimalakirti. Pues como cuando empezamos a querer saber, ¿no?, cuándo fue escrito o en qué momento surgió, entramos en un terreno donde los historiadores no tienen muchas pautas para decir cosas con mucha confianza. Sí se considera que el sutra de Vimalakirti es uno de los sutras Mahayana muy tempranos, pero para nosotros saber
¿cuándo fue la primera vez que se escribió un sutra? Entendiendo que primero circularon los sutras como circulan primero de forma oral y en algún boca a momento boca, se sí. empieza a escribir los sutras. ¿En qué momento se escribe? Es muy difícil saber y normalmente las fechas más como confiables que tenemos son fechas de traducción a otros idiomas, ¿no? Y desafortunadamente los idiomas a los cuales se estaba traduciendo los sutras en aquel momento, muchos ya no existen, como ¿no? Los Sogdiana, Khotanés, Gandhara, de Gandhari, de las letras. Y por lo tanto, principalmente hacemos referencia a las traducciones al chino. Al chino, correcto. Sin Sí. embargo, decir que esta fecha que se tradujo al chino, esto es una indicación que definitivamente antes de esta fecha existía el sutra, Ya. pero no se sabe si fue 2 siglos o 10 años, ¿no? Correcto, gracias. Gracias. Gracias, Sheila. Fabio, Una ¿está pregunta. levantando la mano? Sí. Venerável, muchas gracias por su enseñanza. Gostaria de perguntar se as grandes universidades da Índia, nesta época, interferiram em como foi se aprofundando a enseñança, ou estas enseñanças mais profundas estão diretamente ligadas à palavra do Buda Sakyamuni, Buda histórico mesmo? Porque eu tenho esta dúvida, porque o budismo não é uma religião deísta. Então, como todos nós outros temos na natureza búdica, eu começava a crer que se alguém alcança a mesma natureza de Buda, se pode falar e desenvolver sobre isso. Se essas grandes universidades da Índia antiga se involucraram em um aprofundamento do conhecimento budista, vamos dizer assim. Sí, mira, el surgimiento y la colección como un cuerpo textual de los sutras Mahayana, yo creo que más bien podemos entender como cierto movimiento, ¿no? Un movimiento por uno, de invitar más participación laica, que no tenemos sutras de Shravakayana, de Sutra Pali, donde hay un laico que está obviamente siendo maestro de monjes, ¿no? Y de bodhisattvas, pero también fue un movimiento de animarnos a vernos como Budas, a salir de cierta institucionalidad donde tenemos nuestro lugar y si seguimos las normas vamos a estar bien, sino recuperar un poquito de este espíritu de descubrimiento, de ver si se puede, ¿no? Y esto, digamos, alrededor de inicio de la era común, un poquito antes, un poquito después, no es muy claro y quizás para nosotros tampoco es tan importante. Las grandes universidades de la India surgieron después de esto, ¿no? Las grandes universidades. Surgieron Nalanda, Vikramashila, etc. Y de estar después, tenemos otro proceso de, podemos decir, institucionalización porque una universidad es una institución, ¿no? Y podemos llamarlos monasterios, podemos llamarlos universidades, podemos llamarlos universidades monásticas, podemos llamarlos monasterios universitarios, pero eran grandes lugares de erudición. Y lo que pasó en la época medieval en la India es que se empezó
otra vez esta necesidad de poner orden y ver cómo practico tanta diversidad de material, tantas filosofías, tantas prácticas. Y ahí, claro que hubo en este movimiento mucha erudición, mucha interpretación. Y cuando nosotros, como practicantes del budismo tibetano, cuando nosotros intentamos al inicio agrupar sutras, vamos a ver que no estudiamos mucho los sutras. Lo que solemos estudiar son los comentarios o los tantras, ¿no? Y esto es parcialmente porque la herencia intelectual que India le heredó al Tíbet era realmente toda esta cultura interpretativa o todos los textos que son comentarios sobre los sutras. Y esto es parcialmente porque en el momento de traducir de sánscrito al tibetano, que muchos de los sutras, la mayoría alrededor del siglo VIII, el octavo siglo, que hubo una filosofía de traducción que cada palabra que se encuentra en sánscrito tiene que traducirse así. Y es un modo muy rígido de traducir. Y hoy en día que los tibetanos que están leyendo estos textos, esto es un idioma dado en 12 siglos, y es difícil para un tibetano leer las traducciones al tibetano de los sutras en el canon. Pocos realmente estudian esto. ¿Por qué? Porque tienen comentarios que son más de la mano, más fáciles para ellos de entender. Y muchas veces estos comentarios pierden esta parte que excede la clasificación, que excede la comprensión y que llega a la experiencia, la parte experiencial de un Dharma revolucionario, ¿no? Y hoy en día estamos realmente afortunados porque los sutras ahora podemos acceder el sánscrito existe, hay varios que están siendo traducidos. El año pasado tuve esta postura muy pesimista, ya gracias principalmente a Lama Rinchen, hacerme saber de todos los esfuerzos, ¿no? De Dragonetti y Tola, de estar traduciendo de sánscrito al español, al castellano. Se ve que hay posibilidad de entrar en un contacto mucho más directo y recuperar todo lo que era esta parte viva y fresca de pasar por las manos de los sutras y entrar en esos mundos sin otras personas diciéndonos qué quiere decir el Buda, sino nosotros teniendo que preguntarnos y darnos cuenta que yo no comprendo, y claro, es el Buda hablando, claro que no comprendo, pero algunas cosas sí comprendo, y a ver, quizás como yo quiero comprender y a ver, ¿no? Toda esta parte de la experiencia que tenemos de material que no ha sido premasticado y digerido por nosotros a través de comentadores, ¿no? No sé si contesté la pregunta, pero sí hablé mucho, así que ya. Gracias, Fabio. Lama Rinchen, ¿usted tenía alguna pregunta? Sí, no sé si hay alguien más acerca del tema, en particular de Vimalarkirti, pero quería escuchar tu opinión de algo que no estoy muy al tanto, pero que hace poquito hablaba con Marcela, que creo que está todavía conectada, y es esta explicación que nos diste de Vaipulya. Eso daría el enfoque para algunos linajes Mahayana, en donde dicen hay solo un sutra para tener en cuenta y solo ese que es el que hay que seguir, y no interesa otras enseñanzas dadas por Buda, ni otros linajes, ni ninguna otra cosa, como la tradición del Sutra del Loto en algunos linajes. Esa sería la explicación.
Pues yo creo que esta es una explicación que se tiene de la tradición textual, ¿no? Que en realidad si un sutra es Vaipulya, ahí tienes todo lo que necesitas para despertar. Al mismo tiempo, yo creo que esto también tiene que ver con la historia de la distribución de textos, y esto sobre todo tiene que ver con la difusión del movimiento Mahayana, donde en la India no hubo la tecnología de impresión de libros hasta llegaron los ingleses, muy tarde. Todo fue copiado a mano en hojas de palma, principalmente, en un clima de monzón, un clima donde las hojas no perduran tanto tiempo. Y por lo tanto eran difíciles de conseguir los textos de los sutras, ¿no? Y alguien que tiene un sutra y empieza a practicarlo, entonces muchas veces lo practica, lo comparte con sus amigos porque es un sutra que tenemos aquí, podemos estudiarlo, no van a tener todo el canon, ¿no? Y esto también pasó en Theravada, que hubo un antropólogo en el siglo XX que pasó en Tailandia, que fue a los templos y vio su canon, su Tripitaka, y hizo una lista de todos los sutras en su canon, y comparando las listas de sutras en todos los monasterios, ninguna lista fue idéntica con ninguna otra. O sea, nadie no tenían los mismos sutras. Muchos sutras sí se compartían, otros no. Así que nosotros a veces como podemos perder de la vista este hecho muy como físico y directo de la cultura de manuscritos. Es una cultura, cuando se hace textuales, a través de algo muy, muy perecedor, ¿no? Perecedor es palabra, sí. Algo que no perdura, ¿no? Y vemos como a veces decidan excavar estupas. Los ingleses excavaron varios estupas cuando que nadie budista quiere romper una estupa, pero los ingleses arqueólogos lo hicieron, y ya nosotros como tenemos cierta ventaja porque sabemos en una zona cuáles eran los textos, y vemos, por ejemplo, en una estupa, vemos que hay más que una decena de copias del Sangata Sutra. Y esto quiere decir que Sangata Sutra en esta comunidad fue muy importante. Mientras en otra comunidad puede ser Sutra del Loto, puede ser otro sutra. Y yo creo que esto es como un producto colateral de la dificultad de encontrar sutras, junto con el hecho de que en algún momento los sutras, como están muy explícitamente marcados como suficiente, esto en sí suficiente. ¿No? Y también yo creo que en el caso del Sutra del Loto, como nosotros siempre hablamos de los 3 yanas, los 3 vehículos, el Sutra del Loto habla de Eka Yana. Eka es uno yana o un solo vehículo. Así que esto como aumenta o intensifica la impresión de que con solo esto ya va a ser suficiente. ¿Mm? Podríamos pensar que esa mirada que en un principio está puesta por estas razones que vos nos relatás acerca de la dificultad de encontrar los textos o de este énfasis en un solo vehículo, después haya incentivado una cierta separación, como nosotros nos ocupamos de este sutra, los demás son diferentes a nosotros, digo más en la institución que se ha extendido en los siglos. Podríamos verlo así con una mirada abierta, ¿no es cierto?, sin ofender ninguna tradición, pero que podría haber sucedido eso. Pues yo siento que sí, que la historia del budismo, y es algo que para nosotros hoy en día también es muy vigente,
la historia del budismo tenemos como dos impulsos que nos llevan en dos direcciones. Y una dirección es de crear cierta identidad alrededor de un texto, alrededor de una práctica, alrededor de un lugar de peregrinaje, alrededor de un maestro, alrededor de un monasterio, y de ahí generar separaciones que vemos desde el tiempo del Buda. Ya el Buda habló de la división en sectas como lo que iba a acabar con el budismo, ¿no? Esto es muy claro, que esta separación, este impulso de separarse, ¿no? De decir que nosotros somos, o nosotros tenemos el mero mero, como se dice en México, ¿no? No, que los otros son aquellos, ¿no? Que vemos en todo, ¿no? Versus este espíritu que se ve, y es uno de los porqués me encanta tanto el sutra de Vimalakirti, el espíritu de no, que hay que tener diversidad para que haya algo apropiado para todos, que necesitamos estar dispuestos a ajustar el mensaje y reconocer en este ajuste que seguimos como en una misma comunidad de Dharma, que a pesar de tener vertientes y presentaciones y ideas o filosofías distintas, somos todos practicantes del Dharma. Y hay esta enseñanza dentro del Dharma mismo, que el karma más pesado que se puede hacer, un karma muy, muy grave, es lo que se llama abandonar el Dharma. Y esto es decir que cualquier enseñanza del Dharma no es realmente el Dharma. Y decir que no, ellos como no, porque ellos no practican, o ellos no, porque ellos no estudian, o ellos no, porque no generan bodhicitta, o ellos no, porque no hacen lo que nosotros, ¿no? Y siento que la primera tendencia es muy humana, y sí es un producto colateral de cualquier institución que genera su identidad de nosotros. Y al mismo tiempo vemos que va contra el espíritu que el Buda nos está animando a conservar, de inclusión, ¿no? De sí estudiar para saber en qué punto ya hemos salido de lo que es el Dharma, ¿no? Porque no está diciendo incluye todo, y si alguien está sacrificando animales o adorando cristales, como esto hay que llamar Dharma, pero ¿cómo sabemos qué es Dharma y qué no es Dharma, no? Y por esto el estudio de los sutras Mahayana se me hace, ¿no?, realmente muy fructífero para nosotros, de volver al espíritu y de ver tanta abundancia de perspectivas, pero también empezamos a ver que ciertas cosas el Buda realmente está diciendo, no, esto no es. Y hasta es opresivo a veces. Seguramente has tenido la misma experiencia, Lama, de ver, el Buda habla muy fuerte, ¿no? Que en los sutras dice, no, esto no es. Muy contundente cuando, ¿no?, cuando una conducta, como en todo el código monástico, el Buda escucha que alguien está haciendo tal y tal cosa y llama al monje y dice, ¿es cierto lo que dicen que has hecho tal y tal cosa? Y dicen, sí. Él dice, esto no es la manera, esto no es como se hace un monástico, esto es incorrecto, súper fuerte. ¿No? Y sí, el Buda nos está dando pautas para saber cómo, dónde están los marcos, pero dentro de estos marcos, ¿no?, realmente hay una inmensa comunidad muy, muy diversa. Bueno, son las 9:20 en Argentina.
Venerable Damcho, Lama Rinchen, ¿cómo quieren que sigamos? Pues yo propongo que puede haber, veo 2 manos. Yo tengo tiempo si no están muy cansados ustedes. ¿No? Por el contrario, sí, la idea era extendernos más o menos hasta las 1:30, así que estamos Perfecto. bien en horario. Y aquí hay unas preguntas. Adelante, por favor, Marcela, y después la comunidad. Hola, ¿cómo están? Hola, Venerable Dancho, muchas gracias. Excelente todas las explicaciones. Quería solamente preguntarle que cuando ustedes pudieron dar el Sutra de Vimalakirti, ese seminario que se dio hace unos meses, estaban grabadas la recitación, muy lindas estaban, y no sé si hay forma de acceder nuevamente a esas grabaciones, donde, bueno, se va relatando los capítulos del Sutra grabados, ¿no? Pero están muy lindos y después yo no los pude volver a encontrar, digamos, en la página de ustedes. Fue muy hermoso ese seminario. Yo es uno de los sutras que descubrí escuchando a Daosan Gyatso Rinpoche y me llenaron, o sea, entré como en ese parasol, ¿no? De lo que es hacia asomada, no en una esquinita, porque obviamente es inmenso y tengo mucho para aprender todavía. Y siento este océano de enseñanzas, ¿no? Que son los sutras, es un océano de enseñanzas. Y es muy lindo. Yo estuve muchos años abocada a un solo sutra, digamos, y haber saltado, ¿no? Hacia abierto hacia otras perspectivas, me ha hecho mucho bien y creo que, bueno, muy agradecida hacia todos por esto. Pues yo veo que Cari está allá, debe de saber. Tenemos, es este fin de semana, ¿verdad? La recitación o en 2 fines, en 2 fines, ¿verdad? El 12. El 12. El 12 tenemos programado otra recitación del Sutra de Vimalakirti. Tenemos el plan después de esta recitación. ¿Es cierto lo que voy a decir, Karia? Tú ya sabes lo que voy a decir. Que después de este maratón lo vamos a dejar colgado en Ya está colgado en las salas. ya está colgado en Ah, las sí. salas. Ya está Ah, colgado en la sala. Es que tuvimos una idea que no quiero soltar de grabar una versión del Sutra de Vimalakirti con diferentes voces para los diferentes personajes. Que sí es un poquito complicado, como muchos de las ideas que me niegan de poder impulsar. Pero porque es diálogo, ¿verdad? Es conversacional, hacerlo más vivo, pero no lo hemos hecho. Así que vamos a continuar con los que tenemos, con la aspiración que a lo mejor alguien que no sea una de estas 3 o 4 monjas o las 5 monjas que andan por aquí, que va a coordinarlo, pero que sí, que esto sería la idea. Pero si están en las salas de meditación, lo que usamos, que fue la voz de Karia, que está ahí en la pantalla, con su mano levantada. Gracias, Marcela. Qué bien que te has gustado estar en este segundo mundo. Muchísimas Los gracias. 2 mundos son Gracias. totalmente compatibles, ¿no? Son Se de puede Buda. viajar entre los 2. Sí, muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Pues mi pregunta es relacionada con las enseñanzas que recibimos de los sutras que se imparten por parte de maestros o maestras, porque pues ahora, como tú lo dices, entiendo que en comunidades se ha dado como algún tipo de sutra particular y se ha seguido estudiando y profundizando, y pues entiendo que antes era muy difícil que se pudiera acceder a todo el canon, ¿no? Pero ahora tenemos esa ventaja de que sí es posible hacerlo, pero sin embargo
o por lo menos hasta donde yo conozco, se siguen estudiando los mismos sutras, ¿no? Entonces, mi pregunta va hacia ese aspecto: ¿por qué, si el canon es tan rico, tan amplio, tenemos tanta diversidad, por qué no hay alguna profundidad, o por qué no se hace más amplio ese estudio y ese aprendizaje? Sí, siento que porque con todas las prácticas tántricas y lojong y ngunro y todo lo demás, no es que tenemos 10 horas al día donde meter más cosas, ¿verdad? Y el otro es que, como hablando de la comunidad de habla tibetana, que realmente no es fácil leer los sutras, ¿no? El idioma es diferente y también hay miles de páginas, literalmente, ¿no? Y por lo tanto, esto sí es un gran obstáculo. Y si al inglés no se ha traducido, como hay un proyecto ahora que está en proceso y está marchando muy bien para traducir todos los sutras del canon tibetano al inglés, pero tampoco ya están todos traducidos, ni mucho menos en español. Así que esto es otro factor, ¿no? Y yo creo que ya con esto ya tenemos un gran impedimento, que sí están coleccionados, pero tener tiempo y tener acceso a todos los sutras, esto es un reto. Y al mismo tiempo yo siento que los sutras Vaipulya, que son los sutras como que con esto entras en un mundo, son grandes, los sutras son muy grandes, son muy complejos, son muy ricos, y con esta lista de sutras que más o menos se puso en la pantalla, ya tenemos el material suficiente. Empezar a indagar en otros sutras se puede, pero si tenemos mundos completos no explorados en estos, entonces sí, falta unas cuantas vidas más para no entrar en todos los demás. Y siento que como comunidad de habla hispana podemos ir ampliando, ¿no?, el rango de los sutras con los cuales nos familiarizamos o en cuyos mundos solemos entrar, ¿no? Y esto es absolutamente basado en lo que se ha traducido, ¿no? La traducción. Ya va a ser la petición para poder estudiar sánscrito. Yo la conozco. Sí, otro plan, dar clases de sánscrito, impulsar estudio de sánscrito, fabuloso. Sí. En cuanto empiezo a poder emanar otros cuerpos, definitivamente está en mi lista. Aquí nos han compartido en las notas cómo llegar al link para los sutras grabados y el maratón. Gracias por compartirlo. Ale, adelante. Venerable, me quedé pensando con lo que decía, los sutras, quienes fueron como, digamos, fueron hablados en su momento, fueron discursos, ¿no?, y fueron interpretados, y me quedé pensando en esa variedad, en cuanto también lo que decía, como la empatía de quien lo daba, ¿no?, sea el Buda o sea con la audiencia, con el contexto, ¿no?, con las características del receptor. Y pienso entonces, claro, que es como una búsqueda, querer buscar y clasificar algo que tuvo esas características, como que quizás se complique. Y quizás el desafío del practicante, estoy entendiendo que es como desde esa complejidad llegar a lo simple, ¿no? Como ir esto de tantas cosas como existen a las cosas tal cual son, ¿no? Y poder como llegar a lo simple pero desde lo complejo, porque si uno quiere ir directo a lo simple no llega y termina siendo una simplificación, y bueno, lograr estructurar mirando todas esas cosas, tratar sí de, porque cuando uno ve grandes maestros
Yo a veces veo que los grandes maestros llegan a explicarlo bastante simple, ¿no? Llegan a explicaciones cada vez más simples cuanto más claridad logran. No, era una reflexión nomás con todo lo que escuché. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que esto es de poder movernos dentro de tanta complejidad sin confundirnos por la complejidad, ¿no? Y al Porque mismo tiempo, perdón. No, perdón, decía que ciertas estructuras a su vez, sí las siento necesarias porque a veces puede ser medio como que uno pueda perder la esperanza de, ¿no? de entre tanto, de que uno no se entusiasme. Y creo que hay ciertas estructuras que ayudan, no sé, pienso por ejemplo el tema de la sabiduría y todo esto de las cosas tal cual son, y bueno, que hay muchas enseñanzas que cuando apuntan a eso, a descubrir la naturaleza del yo, de la realidad, y quizás son estructuras que ayudan a diferenciar eso de temáticas como conducta ética y ¿no? el impacto que tienen nosotros en los demás, y quizás nos ayuden a no perdernos y no perder el entusiasmo, y aprovechar también la riqueza de las enseñanzas. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que dices que las estructuras a veces ayudan, en cierto sentido, esto es todo el eje de la no dualidad, ¿no? Que aunque las cosas carezcan de las esencias que imputamos y como las estructuras conceptuales que asignamos, sin embargo, es muy conveniente poder tener nombres de los fenómenos y saber, ¿no? qué fenómeno nos va a envenenar y qué fenómeno nos va a cantar y sí, como utilizar las estructuras para ciertos propósitos sin pensar que en sí realmente son reales. Esto es totalmente el eje de poder no confundirnos por la complejidad y saber que finalmente todo está interconectado, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder discernir entre categorías, pues también ayuda, ¿no? En navegar el mundo. Claro. ¿no? Bueno, Sí. creo que todos hemos quedado encantados con esta enseñanza y también interesadísimos en seguir explorando. Creo que se nos acabó el tiempo, no quisiera tomarte más tiempo. Venerable Damcho, sé que hemos logrado encontrar un horario y en un momento de este fin de año, muy agradecida en nombre de Cayo Techencheling por brindarnos tu saber, tus consejos, tu experiencia. Y bueno, encantadísimos de poder recibirte en otros momentos nuevamente. Y quisiera informar a todos los que están aquí o los que vayan a escuchar luego esta charla que subiremos pronto a YouTube, a nuestro canal, que en general invitamos y promovemos para que podamos hacer una ofrenda de agradecimiento para la Venerable Damcho y la comunidad Dharmadata que tienen proyectos de gran alcance, que pueden hacerlo a los que están en Argentina, que es más fácil a través del Cayo Techencheling para poder hacérselo llegar de parte de todos nosotros, y aquellos que están en España o en México o en otros lugares, sé que entrando en la página de la comunidad Dharmadata está muy bien explicado las diferentes opciones para poder extender sus ofrendas de agradecimiento. Así que por favor ténganlo en cuenta, que siempre como esa forma de retribución por la bondad y también una participación para que los proyectos pensados se puedan ir concretando. Muchísimas gracias, Venerable Damcho. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y muchísimas gracias, Lama Rinchen. Yo siempre me siento muy contenta cuando tengo la oportunidad de conectar con esta comunidad que se ve que está muy sinceramente
emprendiendo este gran reto de ser bodhisattvas y practicar el Dharma en este momento y siento que hay una hermandad o sororidad quizás muy hermosa que desde mi parte realmente aprecio mucho y que sigamos nutriendo el Dharma en cada contexto donde estamos y que sigamos en este camino juntos y juntas.